Buenas tardes. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Espero que bien. Fue un fin de semana largo. Vamos a comenzar esta semana con el sistema eléctrico domiciliario o residencial, en el que pues vamos a hablar de los circuitos eléctricos, vamos a ver y hablar de conexiones, vamos a ver cómo se instalan o cómo se conectan también algunos dispositivos en el sistema eléctrico residencial. Entonces, vamos a comenzar hoy y vamos a ver, pues, este día lo que es nuevamente el circuito eléctrico, pues para algunos que ya habían estado en el curso o en la primera parte del curso, bueno, pues ya hablamos mucho a fondo con lo que eran los circuitos eléctricos, ley de Ohm, tratamos ahí acerca de lo que era la potencia eléctrica y las mediciones que se hacen en los circuitos eléctricos. Pero hoy vamos a ver de todas maneras lo que es el circuito eléctrico básico, el cual pues se compone de varios elementos. El circuito elemental pues va a contener lo que es una fuente de alimentación, va a tener unos cables conductores que son los que sirven para guiar a la corriente eléctrica hacia lo que viene siendo la otra parte, que es la carga, o se le conoce así, a lo que va a alimentar el circuito. Entonces, el circuito, si se define así con palabras, lo que es el circuito eléctrico, vamos a ver que el circuito eléctrico es un camino cerrado para la circulación de la corriente, así lo podríamos definir. El circuito eléctrico, entonces, podemos nosotros dibujar un diagrama. Sabemos que un diagrama es un dibujo que interpreta a los componentes del circuito. Por ejemplo, las cargas de un circuito no siempre son resistivas, sabemos que a veces son o se les conoce como inductivas, es decir, cuando ya se alimentan motores, se alimentan dispositivos que contienen bobinas o inductores. Entonces, para el análisis de un circuito, nosotros vamos a tomar en cuenta que la carga es resistiva. Aquí tendríamos nosotros a los elementos. Aquí la fuente de alimentación pues puede ser de voltaje directo o corriente directa. Tenemos entonces, si lo nombramos aquí, tendremos a la fuente. La fuente de alimentación es la que va a suministrar la energía eléctrica para alimentar a este circuito. Y este tiene pues un switch o un interruptor que sirve para conectar y desconectar nuestro circuito. Tenemos una carga que normalmente pues es como digo, es una carga resistiva, pero igual puede ser una carga inductiva, que es lo más común en el circuito eléctrico residencial. Entonces, si el circuito es un camino que permite el flujo de la corriente eléctrica, esta decíamos que pues puede venir, o el sentido real de la corriente es de negativo a positivo, de modo que este pues sale de aquí y pasa por la carga hasta llegar al polo positivo. Esto es en el caso de que tengamos nosotros una fuente de corriente directa. Cuando es de corriente alterna, pues esta corriente va en un sentido y luego va en el otro, es decir, cambia de polaridad, está cambiando constantemente en el tiempo, de modo que, bueno, pues la corriente entonces fluye en dos sentidos. Pero el sentido real de la corriente siempre es de negativo a positivo. Si se invierte el sentido, pues ahora irá al otro lado. Esto entonces es el circuito básico elemental. Ahora, decimos pues también puede ser de corriente
alterna y la fuente, decíamos, se simboliza a través de una ondulación o una señal senoidal, se le conoce así. A veces va dentro de un círculo y decimos que esto es un circuito con corriente alterna. Este también pudiera tener un switch para nosotros poder encender o apagar, o decimos también para conectar y desconectar el circuito, que el switch permita que fluya corriente o igual que le interrumpa. Es un interruptor también se le conoce así. Así es que, bueno, este es el circuito elemental. Y bueno, ¿qué hace la fuente? La fuente suministra la corriente o suministra la energía eléctrica que nosotros necesitamos para este circuito. Los cables conductores, pues son las líneas, bueno, aquí simbolizadas con líneas, son los que permiten un camino de fácil paso hacia la carga. La carga, pues esta sí va a tener un cierto valor resistivo y va a depender mucho de lo que haga, en el caso de que sea, no sé, una lámpara, una luminaria de cualquier tipo, o un elemento calefactor, etcétera. Entonces, la carga es la que va a consumir y va a necesitar alimentarse. Este es, pues, el circuito básico y, pues, vamos a ver que también hay, por otro lado, circuitos combinados o lo que se le conoce como circuitos serie y circuitos paralelo. Para eso, pues voy a dibujarlo aquí. Cuando es un circuito serie, pues los elementos se conectan uno después de otro, es decir, como esto. Aquí tendría yo 3 elementos conectados en serie. Estos 3 elementos están conectados en serie porque se conectan uno después de otro, se dice en serie. Y la fuente de alimentación puede ser de corriente alterna o de corriente directa. Si este fuera de corriente alterna, bueno, pues sabemos el símbolo es esta ondulación. O si este fuera de corriente directa, pues este va a tener polaridad. Pero bueno, pues la fuente puede ser de cualquier tipo. Aquí vamos a simbolizar que es de corriente alterna. Y decimos también que cuando los elementos están conectados en serie, fluye una corriente y esa corriente es la misma para todos los elementos. Es decir, que la corriente que fluye de aquí hacia acá, o si es de corriente alterna, que cambia de sentido a la frecuencia de esta misma, la cual, pues decimos, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con 60 Hz. Entonces, esta sería la corriente y sería la misma para todos los elementos. En cambio, el voltaje en un circuito de serie, pues va a ser dividido, se va a dividir entre cada uno de los elementos. Es decir, que yo aquí tengo un voltaje 1, aquí tendría un voltaje 2 y un voltaje 3 en cada una de las cargas. Yo lo pudiera medir así. Aquí tendría otro voltímetro, por ejemplo. Y aquí otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando están en serie, el voltaje se va a dividir. Los elementos cuando se conectan en serie, al tener una caída de voltaje diferente, así se le llama también, pues es obvio que disminuye también la potencia en cada uno de estos elementos. Por lo que, bueno, pues cuando se conectan lámparas, por ejemplo, en serie o luminarias, el voltaje disminuye y por lo tanto la iluminación también es menor. Entonces, este circuito se utiliza muy poco, no es muy común utilizar focos en serie, salvo en algunos que por allí precisamente
tienen que conectarse en serie como eran los focos de las luces navideñas, que son series, son conjuntos, son series. Pero en los circuitos de iluminación de un domicilio siempre van a ser o van a estar conectados en paralelo. Entonces, nada más tomar en cuenta esto, que pues si estos fueran lámparas, se conectan en serie, la iluminación, es donde más lo vemos reflejado, pues se va a dividir, es decir, el voltaje total que suministra la fuente se divide entre los elementos. Como en este caso solo tengo 3, pues entre los 3, si hubiera 4, entre 4, si hubiera 5, entre 5. Entonces, siempre se va a dividir, no importa el número de elementos que yo tenga en el circuito en serie. Y la corriente, sí es la misma. Entonces, la corriente va a ser la misma. Esto nosotros lo podemos ver también así. Decimos que, por ejemplo, en el circuito en serie, el voltaje total sería pues el voltaje total que nos suministra la fuente. Y el voltaje total va a ser igual pues, a la suma de los elementos o las cargas que yo tenga conectadas al circuito. Por ejemplo, no sé, en este caso tengo B1 y este va a ser más el B2 y más el B3. Quiere decir que el voltaje total es la suma de estos 3. ¿Por qué? Porque simplemente pues, si se divide, cada uno de ellos va a tener un voltaje equivalente dividido dependiendo del valor resistivo. Pero en el caso de que fueran iguales, si yo aquí tuviera 100 volts, pues entonces yo tendría en cada elemento 33.3 volts, ¿sí? Siempre y cuando estos elementos sean del mismo valor. Entonces el voltaje, como se divide, pues se divide exactamente en la misma proporción y yo tendría, si aquí tuviera 100 volts alimentando a estos 3 elementos, entonces yo tuviera aquí los 33.3 volts para cada uno de los elementos. Eso pasa entonces con el voltaje. Pero ¿qué pasa con la corriente? La intensidad de corriente, que la llamábamos I, pues va a ser, o la I total, que es esta y está simbolizada así con una flecha, pues va a ser la misma en cada elemento. Decimos que aquí, por ejemplo, la intensidad total va a ser la misma que la intensidad en la resistencia 1 e igual a la intensidad en la resistencia 2 e igual al valor, igual la intensidad al valor de la misma, es decir, es la misma, la que suministra la fuente, es la misma para cualquier elemento. Y pues esta puede ser así hasta, igual hasta, pues no importa los elementos que se conecten, de tal modo que todos tendrían o pasaría una misma intensidad de corriente, no importa los elementos que se tengan. Entonces, esto es importante porque al momento de tratar con circuitos, pues sabemos qué es lo que está pasando ahí. Ahora, esto es en serie pues no se utilizan o no son circuitos comunes en los que pues se utilizan así en las luminarias de las instalaciones eléctricas. Prácticamente todos los elementos se conectan en paralelo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el circuito en paralelo. Creo que, bueno, pues al final vemos si tienen alguna pregunta o si hay que reforzar algo. Creo que esto, pues está muy sencillo, puesto que ya, bueno, algunos ya lo hemos visto, los que se integraron después a la segunda parte, pues no es muy complicado. Esto es nada más analizar precisamente eso. Los voltajes se dividen cuando están conectados en serie y la intensidad de corriente después la misma para todos. Ahora, si vemos esto en paralelo, el circuito en paralelo, que es como se emplea normalmente, esto cambia. Los elementos entonces deben de coincidir en un punto en común en cada uno de sus extremos. Por ejemplo,
tengo 3 elementos. Para que estos estén en paralelo, entonces necesitamos nosotros conectar en cada uno de sus extremos, debe haber un punto en común. Es decir, este es el punto en común, por ejemplo, de este lado, y de este otro lado también debe ser un punto en común. Ahí están en paralelo, y entonces, estos si los conectamos a una fuente de alimentación, que puede ser de corriente directa, corriente alterna, aunque también debemos de saber, o ya lo sabemos, que los circuitos de un domicilio, de la instalación eléctrica, pues es corriente alterna. Bueno, aquí tengo 3 elementos conectados entonces en paralelo. Decimos, cuando están en paralelo, estos deben de coincidir en un punto en común en cada uno de sus extremos. Igual con la fuente de alimentación. En el caso de una fuente de corriente directa sería así. Y entonces aquí cambian las cosas, porque aquí, por ejemplo, el voltaje que tenga la fuente va a ser el mismo que tenga cada uno de sus elementos. Entonces, aquí el voltaje va a ser el mismo, así que diríamos del voltaje, o el voltaje total que nos suministra esta fuente, sería igual al voltaje en la, por ejemplo, esta es la resistencia 1, vamos a ponerle así, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces el voltaje en la resistencia 1, pues va a ser igual al voltaje que suministra la fuente, que es el total. Sería el voltaje en la resistencia 1. Este también va a ser pues igual al voltaje que tenga la resistencia 2. Y también va a ser igual al que tiene la resistencia 3. E igual a los voltajes que por allí, perdón, a las resistencias, hasta la resistencia infinita, es decir, no importa cuántas resistencias se conecten en paralelo. En nuestros domicilios, bueno, pues las lámparas se conectan en paralelo, desde luego antes de interrumpir, bueno, antes de dejar pasar la corriente, pues sabemos que tenemos nosotros un interruptor que vendría a ser nuestro apagador, pero en general todos se conectarían una vez que están funcionando en paralelo, de modo que, bueno, pues se estarían alimentando de este modo. Es decir, todas las luminarias que tengamos en nuestras casas van a tener el mismo voltaje, o todos los equipos y aparatos que conecten, pues van a tener el mismo voltaje, se van a alimentar con el mismo voltaje, que son los pues decimos que son 127 volts, es lo común. Decimos que también, pues este voltaje puede andar un poquito arriba o un poquito abajo. Es decir, tiene una tolerancia, no es exacto. Y la intensidad de corriente aquí también cambia. La intensidad total o la corriente la dibujamos así, como con una flecha más grande. Esta sería nuestra intensidad total. Y luego por aquí va a fluir una corriente y por R1 va a venir otra aquí por R2 y otra intensidad por R3. De modo que la intensidad total ahora va a ser la suma de estos. Entonces la intensidad total va a ser igual a la intensidad por R1 más la intensidad por R2 más la intensidad por R3. Y así va a ser hasta más y en R infinito. Es decir, que no importa también aquí el número de componentes, entonces la corriente total se va a dividir. Ahora aquí es lo inverso, aquí la intensidad de corriente es la que se divide por ramales, por cada uno de los elementos que yo tenga en el circuito. Entonces, como vemos, es diferente y el voltaje, pues también es inverso. O sea, cuando estaba en serie, el voltaje se dividía, pero aquí no. Aquí ahora el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. Así es de que, decíamos, si nosotros le medimos voltaje a cada uno de nuestros equipos o aparatos que tengamos en nuestra casa, va a ser el mismo, va a tener el mismo exactamente que tenga
la fuente, y en este caso la fuente pues es el voltaje que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad, aproximadamente 127 voltios. Entonces, una vez que hemos analizado estos, bueno, pues sabemos que también si quisiéramos, pudiéramos nosotros incluso calcular qué es lo que pasa allí. Habíamos visto lo que era la ley de Ohm. Bueno, lo voy a borrar, creo que, bueno, ya hemos visto algo. En caso de haber necesidad, pues daríamos otro repaso también acerca de cómo calcular. Entonces, regresándonos otra vez, el circuito eléctrico es un camino fácil para la circulación de la corriente y este camino es cerrado, es decir, no puede ser interrumpido, es un camino cerrado, se le conoce así. Y sabemos pues que el circuito puede ser serie o puede ser paralelo o en ocasiones pudiera ser mixto, es decir, combinado serie con paralelo. Y pues ya analizamos que, bueno, las corrientes y los voltajes se comportan diferente dependiendo de cómo estén conectados, si están en serie o están en paralelo. Igual si hay alguna pregunta, nos la pueden hacer, pueden interrumpir. Entonces, viendo también que la ley de Ohm nos permite muchas veces saber la ley de Ohm nos permite saber o conocer la intensidad de corriente o el voltaje o la resistencia en un circuito. Generalmente en un circuito elemental, por ejemplo, con un voltaje de los 127, por ejemplo, tenemos una resistencia, no sé, por ejemplo, de 20 ohms. Nosotros pudiéramos conocer la intensidad de corriente que fluye por este circuito. Según la ley de Ohm, dice que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico pues es directamente proporcional al voltaje, o sea, es esto, al voltaje, y es inverso al valor de la resistencia. Este va a cambiar dependiendo del voltaje directamente y también inverso a la resistencia. ¿Qué quiere decir con inverso? Pues que cuando la intensidad o la resistencia sea grande, pues la intensidad va a ser pequeña. Si la resistencia es pequeña, la intensidad va a ser grande. Y este va a cambiar a razón de la misma proporción, la intensidad directamente con el voltaje. Para este circuito, la ley de Ohm nos dice así nada más. El voltaje sobre la resistencia, tendríamos nosotros 127 volts entre los 20 ohms. Y pues me da un total, si lo calculamos nosotros, esto, 127 entre 20 ohms. Son 6.35. ¿Y estos qué son? Pues sabemos que la intensidad son amperes. Esos son amperes, así de que la ley de Ohm nos permite conocer también, conociendo los otros valores, la intensidad de corriente. Vimos también que, bueno, pues algunas veces también se requiere conocer el valor del voltaje de la fuente, o bien también el valor de la resistencia, despejando la fórmula de la ley de Ohm. Pero en un circuito práctico, como por ejemplo, pues un foco, suponiendo, en un foco normalmente no nos dan el valor de la resistencia de un foco, sino que nos dicen que este tiene, por ejemplo, potencia. Por ejemplo, un foco de 100 watts. Alimentado con el mismo voltaje. Si nosotros queremos calcularlo con ley de Ohm así directamente, pues no podemos.
para ello, nosotros ya habíamos visto también, y si no, bueno, pues para los que por allí se integraron, pues sabemos que P es igual a B por I, que es la fórmula de la potencia. Aquí decíamos, ¿dónde? Pues P es la potencia eléctrica. ¿Qué unidades tiene? Bueno, pues estos son decimos, son los watts. Y tenemos también, pues, el voltaje, V, es el voltaje que proporciona a la fuente de alimentación, y estas unidades son los volts. También tenemos, pues, la I, que es intensidad de corriente, y esta intensidad, sus unidades son los amperes. Entonces, sabemos que, pues, tenemos que estas son amperes. Bueno, de este modo también podemos nosotros, pues, saber, como lo digo, en un ejemplo real, nosotros tenemos watts, en el foco nos dan watts, no nos dicen el valor de la resistencia. Pudiéramos medirlo, pero en un foco también debemos saber que en el foco, puesto que es un elemento calefactor y este se pone al rojo vivo, una vez que se pone al rojo vivo es otro valor de resistencia, no es el mismo que tiene si nosotros lo medimos. Entonces, por eso nos dan el valor de potencia también. Así es de que, bueno, con esta nosotros podemos calcular, pues, la intensidad. Aquí lo voy a poner así. De P, la potencia es igual a voltaje por intensidad. Despejamos, sí, que es lo que queremos saber, es la potencia entre el voltaje. Y aquí la potencia, entonces son los 100 watts dividido entre el voltaje que nos da la fuente. Aquí sí lo podemos calcular así, 127 volts. Y si lo calculamos ahí, entonces, vamos a ver que tenemos 100 entre los 127, y esto nos da un total de 0.78. .78 amperes. Es decir, no es ni siquiera un amper. Sin embargo, sabemos que es una corriente, pues, elevada, ya que cuando vimos los tipos de unidades, vemos que un amper, pues, equivale a 6.28 por 10 a la 18 electrones. Es una cantidad exagerada de electrones. O sea, sí es una corriente muy grande de todas maneras. Y esto es lo que, pues, en la práctica pudiéramos nosotros conocer también, ya que, bueno, pues, de acuerdo a los datos que nos da, en este caso, el foco, porque igual, los datos de placa de cualquier equipo, de cualquier aparato, nos dice la mayoría de las veces los watts que consume ese equipo. Y entonces, en base a eso, y sabiendo que el voltaje que alimenta, pues es el de línea, es el que tenemos en nuestros hogares, es aproximadamente 127, pues tenemos un valor. Aunque les he recomendado mucho que usen el voltímetro para medir el voltaje de alimentación en su hogar. Van a ver que es diferente en cada lugar. O sea, está muy cercano al 127, sin embargo, en algunos pues puede estar un poco más bajo o más alto. Aquí, en nuestro caso, en donde estamos, el voltaje es de alrededor de 130, 132 también, porque también cambia, no es fijo, o sea, depende mucho de la demanda, pues cuando es mucho la demanda, el voltaje tiende a disminuir. Entonces, no es exactamente, no es fijo. Por aquí, bueno, estamos viendo lo del tiempo, ya me marcó aquí, vamos a dejarle aquí. Nos conectamos igual en 5 minutos y vamos a ver por allí algo de la práctica, cómo son las conexiones también del circuito, ya sea en serie y en paralelo.